Julio Talamonti está con nosotros para analizar el tema de la tarde, Nancy. Así es, se trata también de los robafurgones, que en este caso un fuerte golpe a las estructuras criminales. ¿Cómo está, Lic Talamonti? Bien, gracias Nancy Calderón, Andri Carías, televidentes. Miren, esto lamentablemente hay que decirlo, no es nada nuevo. Pero hoy un gran operativo de la Policía Nacional Civil permite descubrir 3 hechos delictivos en un solo movimiento. A ver, estaban al acecho de una banda de robafurgones en el tema de lo que es la carretera que va hacia el Pacífico, más concretamente en el municipio de Villanueva. Caen estas robafurgones al llevar el producto precisamente en flagrancia, ahí los estamos viendo en pantalla, pero resulta que como son más de 3 personas, el primer delito que se puede tipificar se llama asociación ilícita. Luego, número 2, resulta que como estaban llevándose un furgón, algo que no les pertenecía y lo habían hecho por la fuerza, esto se llama robo agravado como segundo delito. Y la sorpresa que la policía se llevó es que secuestrado llevaban además al piloto del furgón, así que hay un concurso ideal de delitos porque también se dio el secuestro. Licenciado Talamonti, ¿cómo se logra robar un furgón? Porque es un bien demasiado grande. En este caso llevaban secuestrado al piloto, pues probablemente el piloto mismo iba conduciendo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se logra hacer eso? Porque pues no pasa desapercibido. Digamos un carro pequeño tal vez, pero un furgón, Sí. ¿dónde lo vas a esconder? Son estructuras. ¿Qué vas a hacer con eso? Sí, aparte que no puede ir en teoría tan rápido, ¿verdad? Como un vehículo. Sí, sí. Son estructuras bastante bien organizadas, Andri y Nancy, y ellos tienen ya todo un modus operandi de cómo interceptar estos furgones, cómo hacerlos parar literalmente a la fuerza. ¿Y se podrá vender después un furgón? ¿Cómo aprovechar para cuando ellos paran? Ya. Sí, lamentablemente sí. Es que ahí vamos a la otra parte. Fíjate, Andri, lamentablemente si ellos roban furgones con productos como comestibles, por decirte algo, es porque existe todo un mercado negro que se los compra. Ahí es donde está el gran problema. Sí. Licenciado Talamonti, usted mencionaba 3 delitos: asociación ilícita, robo agraviado y secuestro. ¿De cuántos años de cárcel estaríamos hablando si estas personas son vencidas en un juicio? Bueno, estas personas van a tener, digamos, si nos fuéramos siempre por penas mínimas, alrededor de unos 40, 45 años de privación de libertad, fácil, ¿verdad?, con estos 3 delitos, porque estamos hablando de situaciones muy graves. Solo el hecho, por ejemplo, del plagio o secuestro, si se es el más grande, ¿no? Es el más grande, Sí. el más grande y el más grave. Sí, si sí, se impusiera la pena más grave solo por ese hecho delictivo, son de 25 a 50 años, ¿verdad? Por eso estamos hablando de penas mínimas en este instante. No el hay robo lugar a un agravado... No. ¿El robo agravado estás hablando de qué? ¿De 5 a 10 años? Sí, de robo agravado estamos hablando más o menos de 12 años en este caso. Bueno, sí, claro. Se llama agravado precisamente porque se utiliza una violencia, digamos, especial en esta situación, y la asociación ilícita, pues fácil, sumemos de unos 6 a 8 años más, ¿verdad? Entonces ahí está el cálculo. Julio Talamonti, ¿dónde es la ruta o las rutas, si es que fueran varias, en donde en nuestro país se suele robar más furgones? Porque puede pasar en cualquier lugar de Guatemala, pero ¿cuáles son las rutas como más preferidas, quizá por la bondad de huir, ¿no? Esto es muy también importante, aparte de interesante. Yo he escuchado varios análisis acá también en TN23 y he escuchado mucho los reportes que el licenciado Axel Cardona ha tenido con las autoridades de Policía Nacional Civil, y nos hemos podido percatar además en las investigaciones de 2 cosas básicos fundamentales. 2 son las grandes rutas que se vuelven favoritas para eso. Obviamente la ruta al Atlántico, porque ese es nuestro principal puerto de embarque. Puerto Barrios. Exactamente, claro. Puerto Barrios, Braya, y es una ruta bastante larga y que se puede hacer bastante desolada en horas de la noche todavía. Y por supuesto la ruta al Atlántico, no solo por el tema del puerto, en este caso Quetzal, sino también por toda esta parte de la costa sur que lleva hasta la frontera con México. ¿Qué lectura le da al accionar de las fuerzas de seguridad en la desarticulación de esta estructura de robafurgones, licenciado Talamonti? Yo creo, Nancy Calderón, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque estas bandas de robafurgones siempre han existido. De hecho, Guatemala se constituye en Centroamérica el país donde más se da este tipo de hechos delictivos, que como bien decía Andri, parece increíble, porque es que cómo desapareces un furgón en cuestión de... ¿Dónde lo escondes? ¿Dónde lo escondes? Ellos ya tienen lugares, incluso hasta los venden, ¿no? Sí, la plataforma y el cabezal lo pueden vender, ¿no? Es todo un negocio, repuestos y otras cosas. Entonces yo creo que el actuar de la Policía Nacional Civil, que seguramente conllevó
toda una serie de investigaciones y de inteligencia policial dio al final de cuentas con esta banda, que no es la única banda, también hay que decirlo, ¿verdad, Nancy? Pero que sí ya venía operando desde hace varios años en este sector de la costa Una de sur. las más buscadas, licenciado Talamonte. Así es, Se le una de las más atribuyen buscadas. diferentes delitos también. Sí, porque al final de cuentas este tipo de hechos delictivos se vuelve rentable, ¿no? O sea, es una situación bastante increíble. Yo creo que se nos ha olvidado una cuestión en medio de la pandemia del COVID-19, porque obviamente todo es COVID-19 en este momento, lo que acapara la atención, pero la seguridad en Guatemala sigue teniendo los mismos problemas estructurales de siempre. Y fíjate que lo que estás diciendo tiene toda lógica, porque a veces por el coronavirus, que obviamente hay que darle el espacio que requiere, merece, porque está quitando vidas, está quitando vidas. Esta cosa sí mata, ¿no? Este virus, perdón por llamarle cosa, es un virus, sí mata. Pero los hechos criminales están a la orden del día. Y Así ahora, con el toque de queda y que no se puede circular, pero el transporte pesado se le hace más fácil a cualquier roba furgón hacerlo, ¿no? un punto de vista muy acertado. Se hace más fácil. Correcto. Porque están solos en la calle. En este momento, con ese toque de queda, donde sí pueden circular todos estos tipos de furgones, está hasta más expedita la ruta, la vía para poder hacer esas situaciones donde seguramente les pondrán barricadas para pararlos, ¿verdad? Claro, claro. Y en medio de esta pandemia podría darse también una proliferación de este tipo de hechos de violencia, licenciado Talamonte, y tomando en cuenta que el tema económico se ha visto bastante afectado. Ese es el punto, Nancy. Efectivamente, como tú lo estás diciendo, el tema, aunque esto no es una justificación, desde luego, el tema económico en Guatemala, como en el resto del mundo, se está viendo tan afectado por el tema del COVID-19, que seguramente no solo en el tema del robo de furgones, sino que en hurtos, en robos, en un montón de situaciones más, hasta en el narcotráfico, mucha gente se va a empezar a involucrar ante la eventualidad y la desesperación de no encontrar ya oportunidades laborales. Pero podemos ver también diferentes espejos, como por ejemplo algunos sucesos que han ocurrido en Honduras, por ejemplo, ante la falta del empleo, como muchas personas que de repente no hacían ese tipo de delitos, pero se han visto obligados de alguna manera. Como dice usted, no es una justificación. No es una justificación. Es algo que podría darse en Guatemala. Seguramente, lamentablemente sí, el COVID-19 va a traer, dentro de otro de sus problemas exógenos, el hecho de incrementar los hechos delictivos. Y estas estructuras criminales que se dedican a todas estas cuestiones son bandas muy bien organizadas que no son para nada improvisadas. Por supuesto. Claro, y lo que estás hablando tiene toda la lógica del mundo, Julio Talamonte, porque la crisis del COVID-19 no solamente es sanitaria, sino también es económica. Eso, sobre todo. Eso es complicadísimo y lo que se viene, pues según los expertos, que es complicado, más complicado de lo que ahora estamos viviendo. Pero estas bandas ya son organizadas desde hace muchos años, no es que ahora estén empezando con eso, sino que ya son estructuras que posiblemente hasta la Policía Nacional Civil ya las tenga identificadas, ¿no? Sí, estas son estructuras, ¿no? Son estructuras criminales añejas que la Policía Nacional Civil les ha tratado de dar seguimiento y hoy en un buen operativo, he de decirlo, pues finalmente les dieron captura. Tampoco significa que sean los únicos. Recuérdense que este tipo de bandas, ahorita, porque repito, por el tema del COVID-19 no los hemos escuchado tanto, pero día con día siguen operando en las carreteras del país, esta y el resto de estructuras criminales similares a este negocio que evidentemente, también hay que decirlo, Andri y Nancy, es muy rentable. Lo que habría que investigar, creo yo, como segunda parte, por parte de la PNC y del Ministerio Público, quiénes son esos, entre comillas, malos comerciantes que compran el producto robado, ¿verdad? Habría que ver también el perfil criminal de cada uno de estas personas que han sido aprendidas ya, ¿no? Así es, sí. Esto es una situación en la cual, si yo sé que este producto proviene de un furgón robado, que yo no sé si ustedes han visto, a veces se ve a ciertas horas, que son deshoras realmente en la ciudad, en la madrugada, en algunos otros por ejemplo, cuando salimos, furgones. Cuando salimos de trabajar aquí en los canales, a eso de las 10 de la noche. Y uno se pregunta se miran por qué. muchos furgones en diferentes empresas, en la calzada Roosevelt, en el periférico, cualquier lado, que justamente están en su área de trabajo, algunos, pero y otros tal vez no. Estarán haciendo, y podrían estar en una sí situación vulnerable con respecto a lo que tú mencionabas, ¿no? Así es, definitivamente esto es así. Entonces, pues aquí tenemos un problema bien grave, un problema
pues más... El llamado sería para no comprar cosas robadas, ¿verdad? Sí, para empezar eso, ¿verdad? El hecho de que si yo soy un comerciante que vendo productos alimenticios y me ofrecen un furgón con papas, con qué sé yo, pues no las compro, ¿verdad? Porque son producto de un hecho delictivo. Licenciado Talamonte, usted es un experto en seguridad y justicia. Gracias. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones a las autoridades, principalmente de la Policía Nacional Civil, cuando ya se conocen ciertas rutas que son frecuentes en estas actividades criminales? Muy bien, Nancy, yo creo que aquí son dos cosas básicamente, ¿verdad? Para la acción preventiva y la reactiva en su momento. En cuanto a la preventiva, pues seguir activando las investigaciones a través de los mecanismos de inteligencia y las investigaciones especiales que pueden existir para tratar de identificar las bandas, quiénes son sus integrantes y ponerlos tras las rejas. Pero también en la parte preventiva, porque puede ser que ni siquiera conozcan de alguna estructura. En la parte como de investigación, De ¿no? investigación. De investigación Criminal, así es. Y ahí es donde yo creo que la PNC, yo no sé cuál es tu lectura, Julio Talamonte, pero yo creo que la PNC ha venido cada vez mejorando en esos temas y cada vez es más profesional la investigación que realizan. Sí. Y justo ahora están como anticipándose a algunos hechos y eso no es malo, ¿no? Eso es bueno para el país, ¿verdad? Allí es donde está el secreto. Ya de la prevención. Precisamente de la seguridad, la prevención, el tratar de adelantarse. Por eso, dentro de los 4 pilares de la seguridad encontramos la seguridad interna, que se refiere a la seguridad pública, la seguridad exterior, las fronteras, llamémosle así, la inteligencia de Estado como un eje central y obviamente la prevención de riesgos y desastres. Sí, precisamente aparte de eso habrá que hacer operativos constantes, continuos y permanentes en las carreteras del país a efecto de tratar de que el operar de estas bandas no sea al menos tan cómodo. Y lástima el coronavirus que acecha al mundo y lástima porque a todos nos golpea de una u otra forma. Pero el presidente Alejandro Yamatei había iniciado bien con las acciones en contra de los hechos criminales, ¿no? Y a estas alturas hubiera sido bueno y fantástico ver cómo evolucionaba. Pero bueno, ya habrá tiempo si es que Dios quiere así, ¿no? Es correcto. Mientras tanto, pues solo nosotros acá esbozamos el problema que no es para nada nuevo, problema que existe, pero que también es importante recalcar cuando las autoridades, y en este caso la Policía Nacional Civil, pues hace un buen trabajo. Repito, esta banda era buscada por años, había hecho muchísimos hechos delictivos más y hoy, pero imagínense, robo agravado, asociación ilícita y hasta secuestro. Y solo de milagro no cometen hasta un asesinato o algo más. Toda una lista de delitos, licenciado Talamonte, y como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, un honor. Nos queda mucho más claro el panorama. Vamos a hacer una